Para iniciar la presentación me acompaña Cristóbal García, quien también es parte de nuestro equipo de inversiones y en esta oportunidad les va a contar sobre nuestros fondos mutuos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos, espero que estén bien. Actualmente en Independiente tenemos dos fondos mutuos. El primero es el Fondo Independiente PMG, que es una mezcla de bonos y acciones de la mejor calidad de Estados Unidos. Y este en agosto tuvo un rendimiento de menos 1,02, lo que hace un rendimiento acumulado en el 2023 de 4,50. Luego tenemos nuestro fondo agresivo, que es la composición de acciones de nuestro fondo PMG, pero hecho a todo el portafolio. Y este tuvo un rendimiento de menos 2,04 en agosto y acumula un rendimiento en el año de 8,86. Y bueno, vamos a ver qué hizo que el mercado tenga un rendimiento negativo. Y bueno, luego de que tuvo el mejor inicio de año en los últimos 25 años, finalmente el mercado de acciones tuvo una caída. Pero vamos a ver a qué se debió este rally en el 2023. Lo que pasó fue que se redujeron los temores que se tenían respecto a la economía. Esto quiere decir que se está controlando la inflación, también se está acercando el fin de la subida de tasas y también se está diciendo que no hay recesión económica. ¿Pero a qué se debe la caída que hubo en agosto? Principalmente por la reducción de la calidad crediticia a Estados Unidos y a los bancos estadounidenses. Doy pase a Julia para que nos siga contando un poco más sobre qué pasó a lo largo del mes. Entonces, primero vamos a ver en resumen qué pasó en general en el mes de agosto. Principalmente, como les contaba Cristóbal, el mes se caracterizó por la rebaja de clasificación crediticia de Estados Unidos, pero también hubo otros datos económicos reportados como la tasa de desempleo de Estados Unidos, que se mantiene en mínimos históricos, la inflación core, que es la inflación que excluye alimentos y energía, que es la que ve la Reserva Federal para ver si se está controlando o no. Para agosto mostró una desaceleración, para julio, perdón. El consumo se mantiene resiliente, el consumo se mantiene creciendo en un 2,5% para julio, y se publicó la segunda revisión del PBI para el segundo trimestre del año, lo que nos indica que no hay recesión económica, ya que hay un crecimiento de 2,1%. Sin embargo, esta rebaja en la calificación crediticia, que fue lo que más pesó a lo largo del mes, fue lo que hizo que en agosto el S&P, el índice que sigue las 500 mejores empresas de Estados Unidos, caiga en 1,63%. Pero ahora vamos a entrar al detalle sobre la disminución de calificación crediticia a Estados Unidos y a sus bancos. Primero, antes de entrar al tema, recordemos un poquito qué ha pasado y qué es el límite de deuda. En enero, tal vez se acuerden, Estados Unidos llegó a su límite de deuda. Y esto generó un debate político que recién se resolvió en junio. El límite de deuda es la cantidad máxima de dinero que Estados Unidos puede pedir prestado y lo hace a través de la emisión de bonos. Como les contaba, en enero este llegó a su límite del momento, que era 31,4 billones de dólares. Sin embargo, este debate político es algo que siempre se resuelve y en este caso se resolvió. Lo que quedaron fue suspender el límite de la deuda hasta enero del 2025 y tener un plan de reducción del gasto público en aproximadamente 1,2 billones. Sin embargo, a pesar de que esto siempre se resuelve, de hecho, Estados Unidos ha pasado por esta discusión más de 100 veces desde la Segunda Guerra Mundial, igual esto genera un poco de incertidumbre porque está igual esta posibilidad de que los poderes no lleguen a un acuerdo, afecta la confianza de los inversionistas y si bien no ha pasado, igual aumenta el riesgo de suspensión de pagos. Pero siempre se resuelve porque la deuda de Estados Unidos es la más segura. Estados Unidos está súper interesado en cumplir con sus deudas y por supuesto que es clave para el funcionamiento del mercado global. Los bonos de Estados Unidos son de los activos más líquidos y más demandados que existen en el mundo. Igual, a pesar de que se resolvió, esta incertidumbre que hubo durante estos meses en los cuales no se resolvía, llevó a que Fitch, que es una empresa calificadora de riesgo, lo que se dedica es calificar qué tan riesgoso es un país o también pueden hacerlo con empresas. Entonces, esta empresa decidió que debido a la incertidumbre que hubo en los últimos meses, rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos.
Y algunos de sus argumentos fueron el aumento de la deuda pública, que plantea riesgos para la sostenibilidad de pagos del país, la polarización política, que es esta incertidumbre fue porque los poderes no se ponían de acuerdo. Entonces, dicen que la diferencia de opiniones políticas hace más difícil para el gobierno poder tomar decisiones. Y continúa esta especulación sobre una recesión, que si bien en este momento no hay recesión, porque en el segundo trimestre el PBI de Estados Unidos creció en 2,1%, igual consideran que la situación crediticia es más estricta, que hay menor inversión empresarial y que podría desacelerarse el consumo. Sin embargo, también como veíamos, el consumo se mantiene resiliente frente a la subida de tasas. En respuesta a esta decisión por parte de Fitch, personas importantes como Janet Yellen, que es como la ministra de Economía en Estados Unidos, es la secretaria del Tesoro, dijo que esta decisión le parece injusta y desactualizada, porque esto fue algo que pasó en enero, se resolvió en junio, sin embargo, recién Fitch tomó la decisión en agosto. Ella también dice que, que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, la más dinámica, la más innovadora, lo cual es cierto, porque si vemos las 10 empresas más grandes del mundo, de esas 10, 9 son de Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene el sistema financiero más sólido del mundo. Por otro lado, Jamie Dimon, quien es el CEO de JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes del mundo, dijo que es ridículo que otros países tengan mejor rating crediticio cuando dependen mucho de la estabilidad de Estados Unidos. Y por otro lado, Warren Buffett, quien es uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos y es director de su empresa Berkshire Hathaway, dijo que hay algunas cosas por las cuales no hay que preocuparnos, y esta es una de ellas. También comentó que el dólar es la moneda de reserva del mundo y todos lo sabemos. De hecho, más del 60-70% de las reservas internacionales son en dólares, lo cual confirma la confianza que se tiene por esta moneda mundialmente. Adicionalmente, a la rebaja de Fitch para Estados Unidos, otras calificadoras de riesgo como Moody's y S&P bajaron la calificación crediticia de algunos bancos. Esto fue, las calificadoras sostienen que los riesgos que tienen los bancos hoy en día son más grandes financieramente y estas tensiones podrían golpear su rentabilidad. Sin embargo, los bancos que fueron rebajados son bancos regionales un poco más pequeños en Estados Unidos. Aquí tenemos algunos logos, tal vez reconozcan algunos, pero son estos bancos pequeños los que se vieron afectados. Y por el lado de los bancos grandes y los más importantes, estos no tuvieron problema. Estos aprobaron el stress test de la Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos lo que hace es una simulación en la cual los bancos tienen que ver cómo estarían en un momento de recesión económica. Y todos los bancos más grandes de Estados Unidos lo pasaron y muy bien. Entonces, esto nos indica que no tenemos que preocuparnos porque la salud financiera de los bancos grandes está bien. Y a pesar de esto, a pesar de la rebaja crediticia tanto para Estados Unidos como para los bancos, el mercado más profesional del mundo, que es el de bonos de Estados Unidos, continúa teniendo un rendimiento positivo en lo que va del año. Los bonos de gobierno de corto plazo acumulan un crecimiento de 1,53 y los bonos de gobierno de mediano plazo acumulan un rendimiento de 0,53%. Y si se preguntan si esto debería preocuparnos, la verdad es que no, por lo que ha pasado con los bancos grandes que se encuentran bien y porque esta situación de rebaja crediticia ya ha pasado antes. En el 2011, S&P bajó la calificación crediticia de Estados Unidos. Y si bien en ese momento hubo un poquito de incertidumbre y el mercado tuvo una corrección, a la larga el mercado de Estados Unidos siempre sale adelante porque su economía también lo hace. Y a la larga la tendencia siempre es al alza. Pero igual, en situaciones como esta, en la que crece un poquito la incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Y la verdad es que nuestra estrategia siempre es la misma. Es una estrategia conservadora que invierte solo en Estados Unidos, solo en dólares, solo en ETFs y a través de una estrategia pasiva que significa mantenernos invertidos. Ahora vamos a entrar al detalle de nuestra estrategia. Primero, ¿por qué invertimos solo en Estados Unidos? Porque es la economía más grande y sólida del mundo. Aquí podemos ver graficado
el crecimiento del PBI de Estados Unidos versus el PBI de China. En Estados Unidos, el PBI está 70% compuesto por el consumo. Y en Estados Unidos, ahorita el consumo está en línea con el crecimiento histórico promedio, que es 2,3%. Por otro lado, el desempleo se encuentra en mínimos históricos y su sistema financiero es el más grande del mundo, que incluso es un cuarto del sistema financiero mundial. Por otro lado, como les contaba, de las empresas más grandes del mundo, en este caso tenemos las 8 empresas más grandes del mundo, 7 son de Estados Unidos, porque este país tiene la capacidad de siempre salir adelante, tiene la capacidad de innovar, de incentivar al crecimiento, a inventar, y por eso es que sus empresas siempre triunfan. También invertimos solo en Estados Unidos porque este éxito de las empresas se ve reflejado en el mercado de acciones. Y también las incertidumbres políticas no golpean tanto al mercado como, por ejemplo, pueden hacerlo en nuestro país. En este gráfico podemos ver el rendimiento del mercado de acciones comparado de Estados Unidos comparado con el de Perú desde el 2009. Seguimos, Estados Unidos ha crecido 560% en todos estos años, mientras que el mercado de acciones de Perú se ha movido para el costado y ha tenido un crecimiento de 88% en todos estos años. Entonces, el mercado de acciones de Estados Unidos sí recoge realmente el crecimiento y el éxito de sus empresas. Eso hace que su mercado sea el más profundo, porque tiene la mayor cantidad de participantes, sea el más líquido, porque tiene el mayor volumen de dinero transado, y el más eficiente, porque refleja realmente los fundamentos de la economía y el valor real de las empresas. Ahora, invertimos solo en dólares porque es la moneda más fuerte del mundo y funciona como un refugio en momento de crisis. Esa es la moneda más estable, es la moneda más líquida. También, como les contaba, es la moneda de reserva principal en el mundo y por ende es la economía más confiable en el mundo. Ahora, invertimos solo en ETFs porque son activos líquidos que cotizan en bolsa y que nos permiten diversificar la inversión. Los ETFs son canastas de activos individuales. En vez de tú tener que comprar una acción de Amazon, una acción de Tesla, una acción de Apple, a través de un ETF puedes comprar todas estas acciones. Esto pueden ser, por ejemplo, de acciones, como este dibujo que vemos aquí, o puede ser de bonos, de sectores específicos, por ejemplo, el sector tecnológico, o de regiones, por ejemplo, las acciones de Perú o solo de Estados Unidos. Entonces, esto lo que hace es, nos permite exponernos a todos los sectores de la economía. E invertimos en estos activos porque nos ofrecen diversificación, son transparentes, nosotros podemos ver todos los días qué activos tienen y en cuánto peso tiene cada uno. Tienen bajos costos, son accesibles porque cotizan en bolsa y son de los activos más populares y más líquidos. Eso quiere decir que siempre va a haber alguien a quien poder comprarle y siempre va a haber alguien a quien poder venderle. Y finalmente, ¿por qué invertimos en una estrategia pasiva? Porque no buscamos predecir el mercado. Nosotros no podemos predecir el futuro y no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, en ese intento de timear el mercado y buscar el momento más barato para entrar y el momento más caro para salir, para tratar de maximizar nuestras ganancias, puede ser que nos equivoquemos. Vamos a ver qué implica una estrategia activa y qué implica una estrategia pasiva para entenderlo mejor. Una estrategia activa lo que hace es entrar y salir, comprar y vender buscando maximizar los retornos. Esto implica grandes costos porque cada compra y cada venta viene acompañada de un costo. Con respecto al rendimiento, hay una alta posibilidad de perdernos el rendimiento porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Y lo que determine los movimientos de mercado va a ser la información futura de la cual no tenemos conocimiento todavía. Tenemos que estar interactuando con el mercado todo el día, tenemos que estar pendiente a los movimientos de mercado todo el día, lo cual hace que nuestras emociones participen más y puede hacer que nos lleven a tomar malas decisiones. Por otro lado, una estrategia pasiva lo que hace es, se mantiene invertido, compra y se mantiene invertido y se beneficia de todo el retorno del mercado. Esto tiene bajos costos por transacción porque no estás comprando y vendiendo. Aprovechas todo el rendimiento
porque siempre estás invertido. De hecho, estás más tranquilo porque sabes que estás capturando todo el rendimiento y las emociones participan menos. ¿Por qué optamos por esta estrategia pasiva? Porque como les contaba, nosotros no podemos predecir el futuro y no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Y esas cosas que van a pasar hacia adelante, esas nuevas empresas que van a salir, esa nueva información que va a salir, va a hacer que el mercado se mueva, pero aún no contamos con esa información. Y también porque las estrategias activas en los últimos 15 años, solo el 6.6% de las estrategias activas en los últimos 15 años le han ganado a las pasivas. Esto quiere decir que es más fácil y más inteligente también estar en una estrategia pasiva que igual le gana a las activas. Y encima nos mantenemos más tranquilos con nuestras inversiones. Y para terminar, vamos a ver cuáles son nuestras expectativas y recomendaciones. Para la economía, esperamos que la inflación continúe desacelerándose, que la economía se mantenga fuerte, como lo está haciendo, que la Fed esté más cerca del final de la subida de tasas y que los factores de productividad aumenten por el desarrollo de la inteligencia artificial. Para los que nos acompañan en estas reuniones, hace algunas reuniones atrás, hablamos sobre el caso de NVIDIA. NVIDIA es una empresa dedicada a la inteligencia artificial, al desarrollo de semiconductores para la inteligencia artificial, y ahora ha pasado a ser una de las empresas más grandes del mundo, porque han contado que la demanda por sus chips está siendo muy grande, lo cual indica que la industria de la inteligencia artificial está avanzando y creciendo muchísimo, lo cual más adelante se va a ver reflejado en nuevos factores de productividad para las empresas. Y para el mercado, esperamos que continúe la recuperación de mercado y se disipen las dudas sobre una recesión económica o la magnitud de esta recesión económica. Igual, en lo que va del año, el mercado viene creciendo 18.65%. Y recordemos que el año pasado el mercado de acciones de Estados Unidos cerró el año en menos 18%. Igual, se sigue comentando un poquito sobre una recesión económica, entonces vamos a ver qué podría pasar si es que no se da la recesión económica, que es lo que nosotros creemos. Si es así, los datos económicos van a continuar confirmando que se está controlando la inflación sin generar una recesión, cuál es el temor más grande. Si es así, si se llega al objetivo de inflación de 2% sin generar una recesión, esto va a reducir la incertidumbre entre los inversionistas y van a mejorar las expectativas, lo cual llevaría a que el mercado de acciones se recupere y el precio de los bonos se estabilice. Para tener un poquito de contexto, vamos a ver, ahorita más o menos la caída ya es de un 6% aproximadamente. Y este tipo de caídas históricamente se recupera más o menos en 4 meses. Esta crisis ha sido mucho más larga porque recordemos que esta vez se cayeron las acciones y los bonos a la vez. Entonces vamos 600 días de caída, pero al momento ya la caída ha pasado de ser de -20 a -6. Entonces podríamos decir que, bueno, esperamos estar ya mucho más cerca a la recuperación total de esta caída. Pero si es que sí se da una recesión económica, la Reserva Federal de Estados Unidos puede intervenir y estimular la economía. Si es así, lo que haría es bajar la tasa de referencia, que es la base sobre la cual nosotros nos endeudamos, es el costo del dinero, e inyecta liquidez a la economía. Reduce el costo del dinero, sube el precio de los bonos por ende y se incentiva el consumo y la inversión. Y por otro lado, la economía es reactivada y eso lleva a que suba el precio de las acciones. Y esto se ve reflejado en la historia de acciones y bonos de Estados Unidos. Si vemos este gráfico, desde hace muchísimos años, las acciones de Estados Unidos, si bien han tenido altos y bajos, la tendencia es clara al alza. Al igual que los bonos, si bien los bonos se mueven un poco menos que las acciones, en el largo plazo el movimiento de los bonos siempre es al alza. Y finalmente, ¿qué recomendamos? En este escenario, y siempre recomendamos mantener la disciplina y no dejar que nuestras emociones influyan para poder estar tranquilos. Eso lo hacemos a través de una estrategia a largo plazo que invierte solo en Estados Unidos, porque es el mercado más eficiente y más profundo, solo en dólares, porque es la moneda más líquida, solo en ETFs, porque nos ofrece esta diversificación,
y un manejo pasivo en el largo plazo. Lo hacemos así con el objetivo de mantenernos invertidos, rendir más en el largo plazo y si nos sentimos cómodos en momentos de caídas, como lo hacemos nosotros, aprovechar las oportunidades de mercado y comprar más acciones para poder regresar con más fuerza. Esto lo vamos a hacer siempre y cuando estemos invertidos en una estrategia conservadora, que se caiga menos y que nos permita estar más tranquilos y que nuestras emociones no influyan en nuestra toma de decisiones. Ahora nuestra reunión queda abierta a todas las preguntas que tengan y junto con el equipo vamos a estar felices de poder contestarlas. Gracias. Nos preguntaron qué se espera del dato de inflación para este mes en Estados Unidos. Johnny, de repente tú puedes responder a esa pregunta y refrescar un poquito a la gente por qué esperamos tanto este dato. Claro, Pablo. Sí, bueno, para que todos entren en contexto, la inflación en Estados Unidos comenzó a acelerarse a finales del año 2021 y esto se debe a que luego de la pandemia las economías se abrieron, ¿no? Pero a pesar de eso había aún problemas en la cadena de suministro, ¿no? Es decir, la oferta era menor que la demanda y por ende los precios comenzaron a subir. Sumado a eso, para inicio del 2022 hubo una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? De hecho, el petróleo en ese momento llegó a máximos históricos lo que presionó aún más la inflación. Y es ahí donde el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, comenzó a encarecer el costo del dinero, ¿no? Aplicó la suba de tasas más agresiva de todas sus historias. Hasta la fecha ha aplicado 11 subidas ya en casi un poco más de año y medio. Y esa subida tan agresiva de tasas es lo que genera una expectativa de recesión en Estados Unidos. Y las acciones que se basan en lo que pueda suceder en el futuro tuvieron una caída de aproximadamente 20%. Por el lado de los bonos que se basan o funcionan inversamente a las tasas de interés también tuvieron una caída de 13% aproximadamente. Y con respecto a la pregunta de qué se espera sobre el dato de inflación, para el mes de agosto se va a publicar esa data el 13 de la siguiente semana y se espera que se mantenga sin cambios, ¿no? Es un 3,2% y esto se debe a que ya para el año pasado a esta fecha la inflación había cedido, ¿no? De un 9,1 a 8,5 aproximadamente. Y también se espera que no se mueva debido a que en el mes pasado el precio de algunos, tanto el diésel como el gas, tocaron máximos históricos, perdón, máximos históricos del año, ¿no? Y eso es lo que se espera en realidad para el dato de inflación de este mes de agosto. No sé si le quedó claro o tiene una duda adicional. Gracias, Johnny. Ahí si alguien le quedó alguna duda sobre lo de la inflación, nos avisan. Mientras tanto, Sandro, te veo levantando la mano. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. Es como como un depósito a largo plazo que se puede realizar en el banco. Sabe que no lo puedo retirar antes de tiempo o se puede retirar en cualquier momento de caso sea una emergencia, ¿no? Sandro, esta es una inversión efectivamente a largo plazo porque la estrategia está diseñada para eso. Los fondos mutuos, que son los que ofrecemos con una estrategia, como explicó Julia, enfocada en Estados Unidos y en el largo plazo, de todas maneras tienen una característica que es que tú puedes disponer de tu plata cuando quieras. O sea, tú puedes solicitar un rescate, un retiro, y vamos a poder retirar, o sea, transferirte tu plata de vuelta. Tú vas a poder sacarla, vas a tener la disponibilidad de sacarla. Ahora, sí es importante igual saber que lo recomendable es tener un horizonte de inversión de mediano o largo plazo, dependiendo del fondo, mejor largo, o sea, de 3 años a más, para que la experiencia que tenga sea buena. Porque en el corto plazo, menos de 2 años, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar. El mercado, la bolsa, es impredecible. Los precios se van a mover siempre, tanto para arriba como para abajo, y arriesgarte a poner una plata que puedas necesitar de aquí a un año, podría ser una decisión algo irresponsable. Nosotros siempre vamos a recomendar que la inversión en estos fondos se haga una vez que uno esté cómodo con dejar su dinero, su plata, invertida por un largo plazo, porque la estrategia está diseñada para eso. Me cuenta, Sandro, si eso aclara tu duda. Este, Elizabeth, te veo levantando la mano también, buenos días. Adelante, y después vamos con las preguntas del chat.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Va un poco en relación a la pregunta anterior. Bueno, las finanzas poco no es mi especialidad, tengo cierta noción y me llamó la atención la presentación en el sentido de que las inversiones son conservadoras, ¿no? Que va un poco con mi perfil. Pero lo que no me queda claro es, bueno, aquí explicabas de que es una inversión mediano a largo plazo, ¿no? Pero cuando uno busca dónde invertir su dinero, busca diferentes opciones, ¿no? Un depósito a plazo, un fondo mutuo, es lo más común, lo que uno más escucha, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con lo que ustedes ofrecen y cuál es un ejemplo, ¿no? De los últimos 3 años de retorno para que uno pueda evaluar qué cosa me conviene más que lo otro, ¿no? Si por favor me podrías dar más detalles de eso. Hola Elizabeth. Para comentarte un poco, la comparación que haces y la pregunta es buena porque normalmente las personas siempre tienen en la cabeza que es importante diversificar y por supuesto que lo es. La diversificación siempre viene básicamente en la estrategia en la que inviertas. Por ejemplo, cuando ves nuestros portafolios tienen una parte de acciones, una parte de bonos, ¿cierto? Las acciones que están separadas, por ejemplo, en el caso del PMG, nuestro portafolio, digamos, conservador, eh, tienen dentro 2.800 acciones, o sea, 2.800 empresas. Esa es la exposición. La diversificación viene por ahí. En el caso de los bonos, los ETFs en los que invertimos tienen cientos de bonos y de empresas dentro. Entonces, también te diversificas por ese lado. Entonces, si tú pasas, por ejemplo, de un fondo mutuo a otro fondo mutuo o tienes invertido en dos fondos mutuos, pero, por ejemplo, todo lo tienes en inversiones de muy corto plazo, estás invirtiendo todo en depósitos de bancos, por ejemplo. Entonces, tu diversificación no es tanta. Estás invertida en dos empresas distintas, pero que invierten básicamente en lo mismo. Entonces, la comparación en la diversificación va por la estrategia, ¿no? Y respecto a tu consulta del rendimiento, nuestro rendimiento histórico, digamos, del portafolio que gestiona el Grupo Independiente desde el 2009, está alrededor del 4,80 acumulado en el tiempo. Hay que considerar que eh, venimos de una crisis bastante fuerte el año pasado, probablemente la peor crisis que se ha dado en la historia, porque tanto las acciones como los bonos se cayeron y eso también ha golpeado mucho el mercado. Entonces, eh, eso también hay que incorporarlo dentro del análisis, ¿no? No sé si con eso Gracias. Entiendo que esa logré. tasa, sí, sí, comprendo y me queda claro la diversificación a lo que hace mención. ¿Esa tasa del 4,8 es anual? Es el rendimiento promedio anual que ha tenido a lo largo Claro. de la historia este portafolio, ¿no? Que puede tener subidas y bajadas, ¿no? Ahí lo están Ujú. poniendo los chicos el rendimiento, ¿no? Puede tener subidas y bajadas, ¿no? Puedes tener, el año pasado, por ejemplo, fue un año que nosotros tuvimos un resultado de -9, ¿no? Pero hemos tenido resultados de 4, de 8, de 10, de 3. En promedio te lleva a este 4,80, ¿no? Así es. 5, Ya. digamos, que es lo que busca en promedio rendir el portafolio, busca rendir entre 5 o 6 neto en dólares para los clientes, ¿no? Ese es el objetivo, digamos, del portafolio. Hola Ujú. Elizabeth, Ya comprendo. solo para complementar un poquito más la respuesta de Onza, nosotros tenemos dos portafolios, ¿no? O dos fondos. Este de aquí es el PMG, que como dice Gonzalo, ha rendido en promedio el portafolio en los últimos 20 años casi 4,8%. Pero también tenemos otro fondo que es el fondo agresivo, que se llama agresivo porque tiene un poco más de riesgo que este fondo moderado, ya que invierte el 100% de los activos de los fondos los invierte en renta variable, que son acciones. Este fondo, ahí se puede ver en pantalla, ha tenido un rendimiento promedio de 10,57% anual. Ahora, la diferencia es que este fondo tiene un poco más de volatilidad. Y la volatilidad, al final, es
un símbolo o un reflejo de riesgo, digamos, ¿no? A mayor riesgo, en teoría, es porque hay mayor volatilidad o mayor variación en los precios, que pueden subir y bajar. Ahora, como puedes ver en la gráfica, a pesar de la volatilidad, que son esos picos y valles, la tendencia en el largo plazo siempre ha sido positiva, ¿no? Incluso después de esa gran crisis que hubo en el 2008 y luego en el 2020, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros recomendamos mantenerse invertido por un plazo medio o largo para que esa volatilidad se vea opacada, digamos, o compensada por ese rendimiento en el largo plazo. Tú mencionaste también los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Ahorita los depósitos a plazo Ujú. están pagando tasas altas porque las tasas en el mundo están altas también, basadas en la tasa de Estados Unidos, que es, digamos, la base para poder generar las tasas de otras economías y de otras empresas y demás. Entonces, esto es algo temporal. Cuando en Estados Unidos la inflación se llega a controlar y las tasas comiencen a disminuir de nuevo, estos depósitos a plazo van a renovarse o te van a ofrecer renovarlos a una tasa menor probablemente. No sabemos cuánto tiempo va a pasar para que eso suceda, pero es un riesgo que se conoce como el riesgo de reinversión, ¿no? Que no estás segura si vas a poder reinvertir tu dinero a la misma tasa que te estaban dando. En cambio, aquí, en esa estrategia de fondos mutuos, el beneficio es que tú te quedas invertida y podrías generar este retorno que te hemos mostrado en un largo plazo. Y además que esa rentabilidad que generas, sigues generando rentabilidad sobre la rentabilidad ya generada, una especie de interés compuesto, ¿no? Cuando inviertes en un depósito a plazo, ellos al final del plazo te pagan tu interés, pero ese interés no lo has podido reinvertir hasta que renueves el depósito, ¿no? Entonces, esas son un poco las diferencias entre ambos tipos de inversión. No sé si te queda claro o tienes alguna duda sobre ello. Sí, de verdad que les agradezco el detalle y perdón la ignorancia, ¿no? No es mi Al especialidad, como contrario, les decía, pero una pregunta adicional. Yo estuve leyendo la página de ustedes y vi que invertían en SP500, que según me informé son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. ¿Es así? Ahí es donde invierten, ¿verdad? es correcto. Ambos fondos tienen exposición al S&P 500, que es un índice, como bien dices, de las 500 empresas públicas más grandes de Estados Unidos. En el caso del PMG se complementa con inversiones en bonos, que básicamente es deuda de empresas muy buenas con grado de inversión y del gobierno americano también, que es el gobierno con menos riesgo. Eh, y el fondo agresivo, que se llama agresivo porque tiene un poco más de riesgo, pero igual creemos que dentro de la renta variable es un riesgo moderado porque solo invertimos a través de índices, siempre índices. Y en el agresivo invertimos en el S&P 500 y otros índices también muy importantes como son el Dow Jones, que sigue a unas 30 empresas muy grandes también del sector industrial más que nada, y a otros índices como el Russell 2000, que sigue empresas pequeñas, pero que trabajan mucho con las empresas grandes también. Entonces, solo invertimos a través de índices que siguen a las mejores empresas y a muchas, ¿no? De Estados Unidos. Ujú. Muchas gracias. No hay de qué. Y no te sientas avergonzada por no saber, al contrario. Eh, Nadie espera que todo el mundo sea experto en inversiones y nuestro objetivo es poder seguir enseñando y seguir compartiendo nuestro conocimiento para que todos puedan saber más sobre las inversiones. Así que no tengan miedo ni vergüenza en preguntar, por favor, para todos. Perfecto, Alex. Ahí hay varias preguntas en el chat, vamos a ir respondiendo. Algunas ya fueron respondidas por escrito, pero hubo una de Jao que nos decía, mi pregunta es, si invierto en Flip y el mercado cae, ¿puede que pierda el capital invertido? Justo hablamos de eso, Alex, más temprano, de repente puedes responderlo. Sí, Jao, gracias por tu pregunta. Mira, siempre hay un riesgo, toda inversión tiene un riesgo, ¿ok? Si alguien te dice que esta inversión tiene cero riesgo, te está mintiendo, ¿ya? Porque toda inversión tiene un riesgo. Puede haber más riesgo o menos riesgo, ¿no? Ese riesgo básicamente es de que puedas generar una pérdida, es correcto. Ahora, como habíamos explicado antes, la volatilidad, que es la subida y bajada de los precios de los activos en los que estamos invirtiendo, podría generar que tú en algún momento estés en una posición negativa, ¿no? Mientras que tú no vendas esa posición, mientras que tú no salgas, siempre te vas a poder recuperar cuando el mercado vuelva a subir, ¿de acuerdo? Y como viste en la tendencia del gráfico, a pesar de que hay una volatilidad en el corto plazo, en el largo plazo, siempre estos activos en los que invertimos tienden a ser positivos.
Por eso es que recomendamos quedarse invertido por un plazo de 3 a 5 años por lo menos, para que esa volatilidad realmente en el largo plazo sea una tendencia positiva y genere dinero. Ahora, que pierdas todo tu capital en un tipo de inversión como la nuestra es muy, muy, muy complicado. Para que tú pierdas todo tu capital, digamos que los activos en los que invertimos deberían caerse 100%, ¿no? Y en la historia nunca ha habido una caída tan grande. El año pasado, que hubo una de las crisis más fuertes que han habido en Estados Unidos, el S&P se cayó en un 18% más o menos, ¿no? Y eso se considera una caída grande. Como nosotros no invertimos en otra cosa que no sea en el S&P y estos índices, es muy poco probable que pierdas todo tu capital, y si te quedas por un largo plazo, lo más probable es que puedas generar ganancias, ¿no? Y si alguien más quiere comentar del equipo, por favor, adelante, y si tienes alguna consulta sobre esto, Jao, te escuchamos. Javo, para complementar, te quiero enseñar, ahí ya se ve, sí. Entonces, mira, aquí podemos ver en este gráfico el mercado de acciones de Estados Unidos, que es en el cual, si es que quisieras hacer una inversión con nosotros, estarías invirtiendo. Es la línea azul. En la línea naranja puedes ver el mercado de acciones de países emergentes y en la línea verde puedes ver el mercado de acciones de Europa. Entonces, si bien una inversión siempre implica riesgos, que es, eh, no sé, creo que no puedo poner un puntero, pero ves cómo las líneas se mueven, ese es el riesgo que tú tienes, que hay caídas. Pero lo importante es ver en el largo plazo. Aquí tú puedes ver desde el 2003 cómo se han movido estos tres mercados. Y si te das cuenta, el mercado de acciones de Estados Unidos tiene una clara tendencia al alza. Si bien siempre hay correcciones, porque son normales y son estadísticas también, cada 2 años hay una corrección de aproximadamente 10%, cada 5 hay una caída más o menos de 20%, y cada entre 30 y 50 hay una caída de 30%. Así se ha dado a lo largo de la historia, porque siempre hay noticias y siempre hay ciclos económicos, el mercado se regula y es normal que haya caídas. Lo importante y lo que tienes que tener bastante en cuenta antes de hacer una inversión es si este mercado es eficiente, si este mercado se recupera. Y eso lo puedes ver en el mercado de Estados Unidos. Siempre en el 100% de las caídas se ha recuperado y la tendencia siempre es al alza, a comparación de, por ejemplo, el mercado de acciones emergentes, que tiene muchísima volatilidad. Si ves las caídas son súper pronunciadas y se demora mucho más en recuperarse. Y el rendimiento es mucho más lateral, se mueve muchísimo de costado, con muchas caídas. Y si ves el mercado de acciones de Europa, se mueve horizontal, no crece mucho. Y eso lo podemos ver en este ejemplo, que es tomando la caída, la crisis, no sé si se acuerdan, pero la crisis del 2008, que fue una crisis financiera generada en Estados Unidos. Y a pesar de eso, igual, el mercado de Estados Unidos fue el que menos se cayó y más rápido se recuperó. En el caso de Europa, por ejemplo, recién se recuperó de esta caída, incluso después de la caída que se generó por la pandemia de COVID en el 2020. Entonces, esto también es muy importante, o sea, este es el riesgo que tú asumes, que es si este mercado en el que tú vas a invertir se recupera o no. ¿Y qué tan rápido se recupera? Porque qué tanto tiempo vas a poder aguantar teniendo tus inversiones en negativo. Entonces, es importante estar en un mercado que siempre se recupere y que incluso lo haga más rápido que otros mercados. Nos Para, cuentas si quieres conversar un poquito más o si está claro. Jao, para terminar con la explicación, al invertir en índices, por cómo funcionan los índices, siempre estás invertido en las mejores empresas. Si una empresa le comienza a ir mal, comienza a bajar su peso y eh, digamos, su contribución dentro de un índice. Entonces, digamos, lo que hace el índice siempre es mantenerte en lo mejor y descarta lo que va funcionando menos. Comienza a darle peso a lo que funciona mejor también. Y eso es otra manera de asegurar que en el largo plazo toda la estrategia se cumpla, ¿no? El índice solo te va escogiendo o solo te va manteniendo en lo que más funciona, en las que mejor les va, empresas, etcétera.
Buenazo, Gonza, Julia, gracias. Hay varias preguntas por el chat. Para recapitular nomás, nos preguntó Diego cómo era el tema de impuestos, y para que los que no leyeron y todos se enteren, cuando tú inviertes en un fondo mutuo, que es peruano, ese vehículo de inversión tiene un beneficio acá en Perú, que significa que solo pagas 5% de impuesto a la renta. O sea, sobre las ganancias que tú puedas tener en una inversión con nosotros, recién cuando tú retires tu plata y hayas tenido ganancias efectivas, el impuesto a la renta es de solo 5% de esas ganancias. Ejemplo, inviertes $1.000, pasan 3 años, generaste 1.300, te retiras toda tu plata y el impuesto a la renta es 5% de esos $300 que ganaste. Lo que nosotros hacemos como sociedad administradora de fondos es retener ese 5% y lo pagamos directamente a SUNAT, cosa que a ti como inversionista te transferimos el neto y tú ya no tienes que pagarle a SUNAT. Te vamos a emitir un certificado que atribuye que ya pagaste esos impuestos para en caso lo necesites. Después teníamos una pregunta de Brisaida, que si podríamos explicarle nuevamente el tema de las comisiones. Sí, claro, Brisaida, dame un segundo y te comparto pantalla con las comisiones. A ver, mientras que lo encuentro te voy contando. Nosotros cobramos en los dos fondos una comisión unificada que es anual. En el fondo PMG, que es el más conservador, 0,85% anual, y en el fondo agresivo 1% anual. Y la forma en la que se cobra esta comisión no es ni cuando entras ni cuando sales, sino que se cobra una partecita cada día, equivalente a lo que sería una comisión diaria. Ese 1% que es anual, si tú lo divides entre 360 días, te da una comisión chiquita que se te va a descontar cada día del valor de tu inversión. Entonces, conforme el fondo vaya creciendo o moviéndose día a día, y por ende el valor de tu inversión también, siempre al final de cada día se le descuenta esa partecita de la comisión. Cosa que al día siguiente, tú en Flip, por ejemplo, puedes ver todos los días cómo cambia el valor de tu inversión. Entonces, lo que veas de cambio es ya el rendimiento del fondo de ese día menos la comisión que se te descuenta. De esa forma, la comisión que tú, digamos, pagas como costo, este, es equivalente a los días de permanencia que has estado en el fondo. ¿Me cuentas si te quedó alguna duda sobre eso, Yesaya? Después tenemos más dudas en el chat. El monto mínimo es $100. Hay uno de Fernando, que lo voy a leer para que puedan este, participar todos. Por favor, su apoyo con dos consultas. Si invierto $10.000, ¿cuánto me cobran al inicio? ¿Cuánto por mantenimiento y cuánto al rescate? Y por otro lado, ¿cómo haría con la tributación? Ya que lo tengo que hacer por mi cuenta, ustedes se encargan de eso y cobro el neto. Fernando, justo sin querer son las respuestas que acabamos de responder. La comisión es la comisión unificada que se cobra día a día, que incluye esta comisión de administración. Solo hay una comisión de rescate, si es que no has pasado el tiempo mínimo de permanencia, que son 30 días. Si es que te sales antes de los primeros 30 días, hay una comisión de rescate por retiro anticipado, que es de 0,5% del capital. Pero pasados los 30 días, ya no hay comisión ni de entrada ni de rescate. Y con la tributación, tal cual como lo dije ahora, ¿no? 5% de impuesto a la renta, nosotros retenemos el impuesto y lo pagamos directamente a SUNAT. Después, Karina había preguntado sobre las empresas de Estados Unidos. Creo que, Julia, podríamos refrescar un poco a todos cuáles son los índices y en qué empresas son las que invierten, ¿no? Sí, claro. A ver, acá les comparto un cuadrito chiquito que dice. Ay, ya, aquí hice un cuadrito para poder ver y poder explicarles mejor. En nuestro fondo agresivo y tanto en nuestro fondo PMG también, los dos, nosotros tenemos ETFs que siguen a 4 índices. Primero, para entender esa parte, los ETFs son estos activos pasivos, es decir, se mantienen invertidos, que siguen a unos índices. Entonces, en el mercado tenemos estas empresas
que se dedican a hacer índices. Lo que estas empresas hacen es, están estudiando el mercado todo el día viendo, por ejemplo, en el caso del S&P 500, que te ofrece exposición a las 500 mejores empresas de Estados Unidos, como les contaba Gonzalo, eso lo que hacen es están viendo constantemente quiénes son realmente estas 500 mejores empresas de Estados Unidos, quiénes son las más grandes. Entonces, si aparece una que es más grande, al toque sube en la escala, entonces ahora pesa más. Entonces, la que antes era 501, que ahora es mucho más grande, pasa dentro del ranking y la que era 500 ahora sale, por ejemplo. Entonces, dentro de esta estrategia pasiva, los ETFs son súper activos porque están viendo siempre que las empresas que realmente son lo que esto te ofrece, por ejemplo, las 500 más grandes de Estados Unidos o las 2000 o las 30 más importantes de Estados Unidos, por ejemplo, siempre sean esas realmente. Entonces, estos índices son las recetas en las cuales uno no puede invertir, porque es algo, digamos, teórico, pero en las que sí puedes invertir a través de un ETF, que es esta empresa que compra esta receta y la ejecuta realmente. Funciona como un fondo en el cual la plata de todos estos inversionistas compra todas estas empresas. Y nosotros también podemos comprar. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos ETFs que siguen a 4 índices. Tenemos el S&P 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, que está compuesto por 500 empresas. Tenemos al Dow Jones Industrial Average, que tiene las 30 empresas más importantes de cada industria. Tenemos al Russell 2000, que son las 2000 empresas medianas y pequeñas más importantes de Estados Unidos. Y tenemos al Vanguard Value Index, ETF, Index, perdón, que son empresas de valor. Son empresas de Estados Unidos bastante consolidadas y grandes, como por ejemplo Coca-Cola, que son un poco más estables en el tiempo, que ya son empresas muy grandes, muy consolidadas, que no innovan mucho, pero no dejan de ser importantes. Entonces, tanto en nuestro fondo agresivo como en nuestro fondo PMG, tenemos aproximadamente 2.870 acciones. Esto nos permite diversificar la inversión de una manera muy importante, porque si a una le va mal, no importa. Tenemos 2.869 más en las cuales estamos invertidos. Entonces, un poco así funciona nuestra estrategia. Cuéntanos si queda claro, si podemos conversar un poco más de esto también. Perfecto, Julia, gracias. Ahí nos cuento si les quedó alguna duda, pero como ven, es un portafolio de acciones recontra diversificado, son miles de acciones. Después, ahí, hay una pregunta más arribita de Ángel que quisiéramos aprovechar para comentarles a todos. Y Ángel nos pregunta, ¿es necesario invertir mensualmente una cantidad o con un fuerte capital es necesario para generar una buena rentabilidad a largo plazo? Llámese invertir 5.000 de inicio o poco a poco una cantidad menos, imagino. Gracias por tu pregunta, Ángel. Ahí, Alex, creo que tú querías responderlo, ¿no? Sí, Ángel, gracias por tu pregunta y creo que por ahí habían preguntado también esto otras personas. A ver, la teoría, si comenzamos hablando de la teoría pura y dura, dice que obviamente mientras más dinero quisieras ganar o más rentabilidad quisieras obtener, tiene que haber más dinero como base de inversión para poder obtener mayor ganancia, ¿no? En términos muy generales. Ahora, em, las inversiones son un juego de emociones, al fin y al cabo, porque muchas veces las personas, digamos que se asustan cuando hay alguna bajada en el mercado y salen y no esperan a que suba de nuevo, digamos que ejecutan una pérdida que podrían haber esperado a que se recupere. Y así pueden pasar muchas otras cosas, ¿no? A veces ven que hay un rally muy fuerte de una acción y se emocionan y dicen, wow, va a seguir subiendo, entonces voy a meterle toda mi plata a esa acción y justo deja de subir y comienza a caer. Entonces, hay muchas emociones que están ligadas a las inversiones. Es por ello que nosotros creemos que cada persona tiene que invertir de acuerdo a sus posibilidades y según sus capacidades de la plata que tienen ahorrada disponible como excedentes. Nosotros no recomendamos invertir en un tipo de estrategia así de mediano y largo plazo, dinero que sea necesario para pagar sus cuentas del día a día, como alquiler, alimentación, colegios, universidades, etcétera, porque es plata que la vas a necesitar siempre en el corto plazo y es mejor tenerla siempre a disposición, ¿no? Y no arriesgarse a que pueda dar una volatilidad en el corto plazo que cuando la necesites tengas que salir en un momento donde el mercado está por debajo de tu valor, ¿no? Entonces, para responder la pregunta, siempre y cuando tengas excedentes, es bueno invertir.
y siempre es mejor, el mejor momento para invertir siempre es hoy. O sea, mientras puedas y estés expuesto al mercado, va a servir y va a ser bueno y mejor que no haber invertido, ¿no? Esa básicamente es la respuesta, Ángel, y alguien más si quiere puede complementar. Muchísimas gracias. Claro, Ángel, al final, creo que también parte del mensaje es lo que te haga sentir a ti más tranquilo. Como decimos, nuestro propósito como empresa es ayudar a que la gente tome decisiones de inversión que los dejen tranquilos. Y si a ti te acomoda un monto grande, ponerlo a invertir porque no lo vas a necesitar, puedes no disponer de él y estás tranquilo invirtiendo esa cantidad de plata, adelante, ¿no? Pero mientras que te genera alguna duda o primero prefieras ir poniendo a pocos porque puede ser que vayas necesitando esa plata o todavía no entiendes perfectamente cómo se mueve esto, este, puedes tomar ese otro camino, ¿no? Al final es lo que te va a sentir más tranquilo. El mercado está ahí, siempre va a ir para arriba, el de Estados Unidos siempre lo ha hecho, este, y a medida que tú estés tranquilo con los montos que pones, depende de qué tanto representen de tu inversión, a cuál de los fondos entren, puede ser cualquiera de las dos. Si quisieras, de repente que veamos tu caso personalmente y quisieras pedirnos un consejo ya más personal, podemos después de la reunión, contactarte para ayudarte. Y solo para complementar, Pablo, sí existe la posibilidad de invertir las veces que tú quieras, solo para dejarlo abierto, ¿no? Si tú quieres invertir 100 ahora, 100 el próximo mes, 100 mañana, puedes invertir las veces que tú quieras, siempre y cuando sea el monto mínimo de $100. No hay ninguna restricción sobre cuántas veces puedes invertir o cuántas veces puedes retirar tampoco, siempre y cuando ese monto se mantenga en $100, como mínimo. Abrazo, Alex, gracias. Veo que hay un par de preguntas más en el chat. Sandro, después vuelvo contigo, que había una pregunta en el chat que no respondimos y era, antes el monto mínimo era $500 y ahora es $100. ¿A qué se debe esa variación? De repente, Gonza nos puede contar ese cambio del monto mínimo en los fondos Sí, mutuos. básicamente el cambio en los montos mínimos se da porque nosotros como sociedad administradora de fondos lo que buscamos es eh, darle la posibilidad a la mayor cantidad de personas a que puedan invertir y generar ese hábito. En la medida que menor sea ese monto, una mayor cantidad de personas van a poder participar de comenzar a generar el hábito del ahorrar e invertir, ¿no? Siempre el esperar acumular $500 para poder invertir cada vez hace que ese hábito sea más difícil de implementar. Entonces, los $100 dan acceso mucho más rápido a una mayor cantidad de personas y democratizando también el mundo de las inversiones es un poco los objetivos que nosotros nos pusimos y por eso bajamos el monto invertido, que incluso viene desde 1.000. Primero, al inicio, hace bastante tiempo fue 1.000, luego lo bajamos a 500 y luego a 100. Buenazo, gracias, Gonza. Sandro, ahora sí, adelante. Sandro, ¿estás ahí? Si no, vamos yendo con otra pregunta que nos dejó en el chat Hans. ¿Qué pasa si te olvidas un mes sin depositar? ¿Pasa algo? Y después preguntó si ocurre algún descuento si dejas de invertir algún mes. Hans, en realidad no pasa nada si te olvidas de depositar algún mes. Las inversiones son por voluntad. O sea, tú entras a Flip, por ejemplo, o te contactas a nosotros para invertir y tú metes el monto que quieres en el momento que quieres. Si tú quieres ir aumentando tu capital y aumentando tu participación en el fondo, puedes, cuando quieras, seguir haciendo suscripciones adicionales, o sea, invirtiendo más plata. Pero no es algo que se te vaya a cobrar mensual de tu tarjeta o que tengas que todos los meses porque has firmado un contrato, ni nada. Esto es este, una inversión, como te decía, por voluntad. Tú inviertes lo que tú quieres, el monto que tú quieras y la modalidad es haciendo una transferencia. O sea, ahorita en un ratito enseño cómo es la experiencia de la aplicación para que resolverte esa duda, pero es cuando quieras.
Después nos pregunta Karina, ¿cuál es la expectativa de crecimiento entre los fondos? ¿Solo hay dos fondos? Nos pregunta. Sí, en este momento tenemos, Karina, dos fondos. Estamos en medio del proceso de construcción de un fondo que sea solo de renta fija, que esperamos tenerlo en el corto plazo, ¿no? Y principalmente vamos a tener esas tres alternativas que creo que cubren bastante bien los tres perfiles de riesgo que existen para que las personas puedan con eso tomar la decisión de cómo armar, si quieren, si es el caso, hasta una mezcla entre fondos para los distintos objetivos que puedan tener del dinero que van ahorrando, ¿no? Y van generando. Después también nos preguntó más arriba Miguel Nostroza, perdón que no vi tu pregunta, ¿cuáles son las garantías de estos fondos, ¿no? ¿Qué garantías ofrecen en base a sus regulaciones en caso ocurra alguna emergencia con la empresa que pueda afectar a los clientes? Em, Miguel, gracias por tu pregunta y es algo que nos preguntan bastante. Nosotros estamos regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿ok? En el caso de los bancos, financieras, cajas, ellos son regulados por la SBS, que es la Superintendencia de Bancas y Seguros. Y seguro todos han escuchado del famoso seguro de depósitos. Y esto básicamente sucede o existe para las empresas como financieras o bancos que levantan plata de las personas, de los inversionistas, y que usan ese dinero ellos mismos para prestárselo a terceros o para invertir en otro tipo de inversiones, pero como el negocio propio del banco o de la financiera. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es tomar los fondos que ustedes depositan, ni siquiera pasan por nuestras cuentas, sino que van directamente a una cuenta por cada fondo. Cada fondo tiene su propia cuenta. Y cada fondo funciona como una empresa, separada a nuestra empresa, que somos los gestores de esos fondos. Entonces, si nosotros como independientes quebráramos o nos cae un meteorito o nos pasa cualquier cosa que desaparecemos de la faz de la Tierra, esos fondos se quedan completamente activos, intocables, en estas cuentas independientes separadas de nuestra empresa. ¿Ok? Lo que pasaría en ese caso hipotético muy poco probable es que la SMB luego va a tomar la gestión de esos fondos para decidir si esos fondos los pasa a gestionarse por otra empresa gestora o si le liquida los activos y le devuelve la plata a los inversionistas. Pero en resumen, esas cuentas están separadas a nuestras cuentas de la empresa y funcionan como empresas totalmente independientes a nosotros. Espero que eso haya respondido tu consulta, Miguel. No, de nada, Miguel, gracias a ti por la pregunta. Sandro, ¿estás por ahí que estás con la mano levantada? ¿Quieres hacer una pregunta? O en todo caso, había otra pregunta de Eric que creo que podríamos responderla para todos. ¿Cuánto es el porcentaje de ganancia en la inversión? Si influye el monto invertido. Julia, de repente puedes contarles a todos la respuesta que pusiste. Sí, claro. Nosotros, como les contaba Gonzalo, nosotros tenemos ahorita dos fondos. Tenemos el fondo PMG, que es una mezcla de acciones y bonos de la mejor calidad de Estados Unidos, y tenemos nuestro fondo agresivo, que es solo acciones de Estados Unidos. Nosotros no sabemos qué va a pasar hacia adelante, pero lo que sí podemos ver es cómo le ha ido a nuestros fondos en el pasado, y con eso sacar un rendimiento anual promedio, que eso es lo que nosotros hacemos. En el caso del fondo PMG, el rendimiento anual promedio es aproximadamente de 5%. Entonces, se podría esperar hacia futuro que el rendimiento de ese fondo tienda al 5%. Va a ser 5% sobre tu capital invertido. Entonces, en nuestro caso no hay esas estructuras en las que si inviertes 100 es 5% de rendimiento y si inviertes 200 es tanto y así. No. Nuestros fondos son inversiones en el mercado y van a rendir lo que rinda el mercado de Estados Unidos, de acuerdo a nuestra estrategia. Entonces, en el caso del PMG, esta mezcla de acciones y bonos, el rendimiento va a tender hacia un 5% al año en el largo plazo, porque en el corto plazo, como les contábamos, las inversiones tienen riesgos. El año pasado hubo esta caída del mercado de acciones y de bonos a la vez, y nuestro PMG cerró el año en menos 9%. Pero hemos tenido años de rendimiento de 5%, hemos tenido años de 13%,
hemos tenido años de menos 2%, pero a la larga, en el largo plazo, el rendimiento va a tender a un 5% al año. En el caso del agresivo, que es una mezcla solo de acciones de Estados Unidos, el rendimiento es un poco más alto, porque las acciones se mueven un poco más que los bonos. Entonces, en este fondo tenemos un rendimiento anual promedio de aproximadamente 11%, pero pasa lo mismo. Puede haber años de 20%, puede haber años como el pasado, que fue de menos 13%. En el largo plazo, el rendimiento va a tender a un 11% en el agresivo. ¿Nos cuentas, Eric, si quedó claro? Si no, podemos seguir hablando de esto. Gracias, Julia, también por la respuesta. Ahora, hay una pregunta más arriba que nos faltó responder, pero para ir respondiéndole a Mariana, si se podrá acceder a la grabación. Claro, Mariana, nosotros estamos grabando la reunión para después compartirla. De hecho, les voy dejando ahí un link a todos en el chat, que es un link donde pueden tener acceso a diferentes de nuestros canales, para poder, si quieren conversar con nosotros personalmente, si quieren seguirnos en nuestras redes. La grabación la vamos a poner en nuestras redes, por eso también pueden acceder a nuestra principal red, que es Instagram, que les estoy dejando el link ahí, para que se puedan comunicar con nosotros o acceder a la grabación. Y además la vamos a mandar por correo, a todos los que se registraron. Dejo de nuevo el link para que lo tengan ahí a la mano y puedan acceder a cualquiera de estos canales. Después, hubo una pregunta más arriba, que justo ya respondió Stipe también, pero creo que sería bueno, contarlo para todos. Nos preguntaba Johan si teníamos pensado incluir en algún momento criptos en el portafolio. Stipe, de repente puedes, contarnos a todos un poco de tu respuesta. Sí, claro. Bueno, Johan, no, en realidad no. No es algo que tengamos planeado incluir criptos en el portafolio, principalmente porque no va acorde a nuestra filosofía de inversión. Nosotros tratamos de cuidar y hacer crecer el dinero en el tiempo de una manera sencilla y eficiente, con activos que tengan un respaldo, como puede ser acciones y bonos del mercado americano. Si bien las criptos te pueden generar una rentabilidad extraordinaria en poco tiempo, es un activo que la mayoría de gente, y nosotros incluidos, en muchos casos no llegamos a entender del todo. Y no va de la mano con nuestra estrategia. Por lo que no es que digamos que no puedas invertir en eso, pero nosotros no podemos exponer a cuidar su dinero y que no pierda valor en el tiempo con un activo que puede generar mucha volatilidad en el portafolio y no llegamos a entender del todo. Buenazo, Steve, gracias. Sandro, ahora sí, ¿quieres decir tu pregunta? Ah, sí, te lo había mandado por interno, pero quería Ah, saber disculpa. qué, qué es lo que gana su empresa, Flip, a cambio, ¿no? O sea, si nos cobran algún porcentaje o de qué viven, ¿no? Técnicamente. Hola Sandro, ¿cómo estás? Básicamente lo que nosotros generamos como ingresos son la comisión que cobramos dentro de cada uno de los fondos, ¿no? La comisión de la que veníamos hablando del 0,85 más IGB en el portafolio PMG y del 1% más IGB en el fondo mutuo agresivo. Ese es el costo que nosotros, digamos, cobramos a los clientes y con eso cubrimos no solamente nuestra gestión, sino también eso cubre los costos de auditoría que cada fondo tiene que tener, la contabilidad que cada fondo tiene que tener, la custodia, porque la regulación nos exige que todas las inversiones y todas las gestiones que haga el fondo tengan que estar custodiados a través de un banco local. Ese servicio también está cubierto por esa comisión. De esa comisión cobramos también nosotros para mantener nuestra infraestructura, para mantener, digamos, el equipo y con eso también generar rentabilidad para los accionistas de la administradora. Esos son los ingresos que nosotros cobramos. Nos cuentas, Sandro, si te quedó clara esa parte de lo que vivimos. Mientras vamos respondiendo a otras preguntas, gracias Mario. Ahí nos quedó una de Stephanie más arriba sobre si se puede invertir en los dos fondos que ofrecemos. Hola, Stephanie.
Claro, tú puedes invertir en nuestros dos fondos y cuando tengamos el tercero también, es una forma también de diversificar tu inversión. Nosotros, como contábamos, tenemos el PMG, que es una mezcla de acciones y bonos de Estados Unidos. Este fondo se mueve menos porque los bonos se mueven menos también, entonces este fondo tiene un rendimiento más bajo, pero también tiene una volatilidad más baja. Entonces, por ejemplo, si tú nunca has invertido, nosotros te recomendaríamos que empieces en este fondo, te familiarices con la volatilidad, con los movimientos, con el servicio, con tus estados de cuenta, con toda la información que nosotros enviamos. Y si es que tú te sientes cómoda y quieres asumir un poquito más de riesgo, puedes pasar a nuestro fondo agresivo, puedes mantenerte en los dos. También hay muchas personas también que lo que hacen es invierten una gran parte, por ejemplo, en el PMG, que es el más conservador, y una parte sí tiene el agresivo. O al revés, un poco más grande en el agresivo y una parte más chica en el PMG. Y así también, dentro de Estados Unidos igual, puedes diversificar tu inversión. Entonces la respuesta es sí, puedes invertir actualmente en nuestros dos fondos y cuando tengamos el tercero, también vas a poder estar en el tercero. Pablo, ahí también aprovecho de contestar la pregunta de Fernando, que nos dice una consulta más. Entiendo que la inversión que hacen es de fondos indexados. ¿Qué ventaja tiene esto sobre invertir directamente en índices? Fernando, un poquito más con lo que te cuenta Cristóbal. En los índices no se puede invertir. Los índices son teóricos, digamos. Uno no puede invertir en esto. Es simplemente como la receta para uno poder invertir, pero no se puede invertir en esto. En lo que tú puedes invertir son en ETFs, que son fondos que replican exactamente este índice. Entonces, hay empresas que se dedican a hacer índices y estudiar todo el día. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo del S&P 500, que es un índice que sigue a las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Entonces, esta empresa, que es Standard Poor's, que desarrolló el índice S&P 500, lo que hace es, tiene un montón de analistas y todo el día están estudiando y viendo quiénes son realmente las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Esa es su chamba. Y por otro lado tenemos a las empresas, casas de fondos o gestoras de fondos, como por ejemplo SPDR, que es una casa de fondos que desarrolló el ETF SPY, que sigue exactamente al índice S&P 500, pero en este caso tú sí puedes invertir. Y hay diferentes empresas que se dedican a hacer ETFs que tienen su ETF que replica al S&P 500. Entonces tienes SPY de SPDR, tienes VOO de Vanguard, tienes IBB de BlackRock. Todos siguen al exacto mismo índice, pero cada uno tiene, lo que varía es la liquidez, porque cada fondo tiene diferente cantidad de plata, que es la liquidez, y las comisiones. Cada fondo cobra diferentes comisiones, pero es lo mismo. O sea, tú para poder invertir en el S&P 500, que es el índice, tienes que comprar un ETF que tú puedes escoger. Hay 4 ETFs que replican exactamente al índice S&P 500. Tienes el SPY, SPY, tienes el IBB, el BO y el SPLG. Aquí veo que dices, sorry, me expresé mal, me refería a la ventaja de invertir en fondos indexados o comprar directamente los ETFs. Ya. En ese caso, déjame leer tu pregunta de nuevo. ¿Me refiero a la ventaja de invertir en fondos indexados o comprar directamente? O sea, tú te refieres a invertir a través de nuestro fondo o invertir directamente en los ETFs, entiendo que es la pregunta, ¿no? En ese caso, aquí lo que nosotros siempre decimos es la disciplina. Si tú vas a tener la disciplina de comprar tu S&P 500, tu SPY y mantenerte invertido, por supuesto, cómpralo por tu lado. Pero si tú eres nuevo invirtiendo y quieres invertir, quieres mantenerte invertido, quieres lograr tus objetivos de inversión, te recomendamos que lo hagas acompañado de una SAF como nosotros o de otra, porque aquí lo que nosotros vamos a hacer es, nosotros recibimos tu plata y nos vamos a asegurar de que tu plata siempre esté invertida de la manera en la que nosotros te estamos diciendo, que es a través de esta estrategia diversificada, en el caso del agresivo, en más de 2.800 acciones. Si tú por tu parte te vas a mantener invertido, no te vas a asustar en las caídas, no vas a vender y puedes hacerlo solo, por supuesto que sí. Pues aquí es la disciplina, es el acompañamiento, es toda la información que te mandamos, es un poco eso. Hay un tema también adicional, Julia, que para Ay, complementar, que es la eficiencia.
la eficiencia en términos de costos, ¿no? Si uno lo quiere hacer por su cuenta, efectivamente lo puede hacer si tiene la capacidad del acceso, pero también es importante saber que existen comisiones que uno tiene que pagar por hacer las operaciones. Y si, por ejemplo, yo quiero comprar una acción de este SPY, este fondo que sigue el S&P 500, tengo que pagar por lo menos $400, que es lo que cuesta, $450, y sobre eso pagar una comisión a la casa de brokeraje. La ventaja del fondo mutuo es que agrega el dinero de muchos partícipes, de muchos inversionistas. Y ya no solo estamos comprando tal vez la inversión de uno solo, sino podemos estar comprando la inversión de 100 o 1000 partícipes que son los que están un poco más en nuestros fondos. Entonces eso nos permite poder acceder a un costo muy bajo para poder hacer cada operación. Eso también le permite a la ventaja, digamos, que te da este servicio es acceder a costos más eficientes y así poder también generar un mayor rendimiento en tus inversiones. Sin embargo, si tú tienes una gran cantidad de dinero, tienes la experiencia, tienes el tiempo, lo puedes hacer ese seguimiento. La verdad, si tienes esa posibilidad, es una buena alternativa. Lo importante es que hagas esa inversión. La ventaja, como dice Yulia, de hacerlo acompañado, es que lo puedes hacer con alguien que tiene esa trayectoria o esa experiencia en hacerlo. Te permite enfocarte en lo tuyo, en tu negocio, en tu trabajo y no estar preocupado de las inversiones. Y también te permite tenerlo o hacerlo de una manera eficiente en términos de costos y en términos tributarios, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que podríamos mostrarte digamos, diferencias frente a hacerlo uno solo. Pero si tú tienes la posibilidad de hacerlo, es un camino también a seguir. Lo importante, creemos, es que mientras más personas participen de esto, mientras más personas tengan la posibilidad de hacer mejores decisiones de inversión, para nosotros es un avance en lo que concierne al mundo de inversiones. Gracias, Mario, y gracias, Fernando, por la pregunta. Fernando, el que nos respondió ahora fue Mario Uyuz, que es el gerente general de Gamnic. Como les comenté al inicio, este grupo no solo tiene los fondos mutuos que se ofrecen a través de Flip, sino también un multifamily office que atiende a familias de alto patrimonio desde hace 15 años, con la misma filosofía de inversión que hemos estado hablando. Y Mario es el gerente general que ve toda la parte de este family. Sí, ya cambié mi nombre, no me había dado cuenta. Gracias, Mario. Y de nuevo, gracias, Fernando, por la pregunta. Ahora, tenemos un par de preguntas más en el chat que quería aprovechar para compartir pantalla y responder. La primera era sobre el interés compuesto. Este, ¿Se ve, Alex? Sí. Perfecto. El interés compuesto aplica en este caso sí, porque en inversión en la bolsa y en ese caso también en nuestros fondos mutuos, funciona diario. Todos los días se mueven los precios y por ende, todo el rendimiento que se genera un día, según cómo se apreció una acción o cómo se apreció el valor de un fondo, se aplica sobre el valor que acumulaste el día anterior, por decirse. Entonces, todos los días se está capitalizando el valor que se genera en el fondo. El rendimiento que tú tengas un día, ya sea positivo o negativo, se aplica sobre el acumulado que tenías hasta la fecha anterior. Entonces, si nosotros queremos ver más o menos una referencia para ver cómo funciona por año, imagínate, hemos dicho que el crecimiento promedio histórico del fondo PMG es 4 o 5%. Entonces, vamos a poner un ejemplo de 5% anual para ver cómo funcionaría el interés compuesto. Y va de la siguiente manera: si tú empiezas con una inversión con $500, y el primer año se da una rentabilidad de 5%, estaría generando $25. Y si el segundo año se vuelve a dar una rentabilidad de 5%, ya no se dan $25 de ganancia, sino 26.25, porque ese 5% se aplica contra lo que acumulaste hasta el periodo anterior, que es 525. Y así es como se va, perdón, así es como se va capitalizando la inversión, una inversión de este tipo, y por eso es que a largo plazo es como una bola de nieve que comienza chiquita, pero mientras vas avanzando, se va haciendo cada vez más grande. Y la magia del interés compuesto así la ves a largo plazo en una estrategia como esta, porque está enfocada en un mercado que a la larga crece. Y por eso es que se puede aprovechar mucho mejor así, ¿no? Esa es la magia del interés compuesto. Y después, bueno, Alex, querías complementar. Sí, solo quería complementar un tema importante acá, es que definir el tema de interés, digamos que es como el concepto que se ha definido como interés compuesto, pero esto acá no es un interés como tal, ¿no? Porque no es un retorno que te dan por una deuda, que es la definición de interés como tal, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta para confirmar que existe este interés compuesto o esta rentabilidad compuesta es que lo que tú estés generando
se quede invertido o se vuelva a invertir, ¿no? Eso básicamente es lo que genera que sigas generando rentabilidad sobre la rentabilidad que ya generaste, ¿vale? La redundancia. Usando el depósito a plazo como ejemplo, cuando te pagan ese depósito a plazo, el interés, te lo pagan fuera de la inversión, te lo pagan a una cuenta corriente, digamos, o de ahorros que está fuera. Entonces, esa plata que ganas no se está reinvirtiendo nuevamente. Y por eso es que no genera ese interés compuesto que sí genera aquí, en donde tú generas una rentabilidad, entonces se hace más grande tu bolsa, y la rentabilidad del siguiente periodo se va a generar sobre la bolsa, que ya está grande, ¿no? Y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, lo que genera eso es que lo que ganes se reinvierte. Y eso es lo que sucede con este tipo de inversión, vale la redundancia. Gracias, Alex. Y ahora quiero pasar a la pregunta de Javo, que nos preguntó cómo es el proceso para invertir en Flip. Nosotros tenemos acá un tutorial cortito que se los quiero enseñar para ir enseñándoles cómo funciona, ¿no? Uno se baja la aplicación de Flip y lo primero que tiene que hacer es crearse un usuario. Acá es un ejemplo que ya lo creamos. Tú pones tu correo, verificas y listo, ya puedes empezar a completar tus datos personales. Ahí con el nombre, con el número de tu DNI, pones la lupa y te va a buscar, se va a autocompletar esos campos y ya estás listo para hacer esta parte de 3 pasos que el primero es la validación de identidad con una foto, tu DNI y un selfie para validar que quien está llenando tus datos eres justamente tú. Como pueden ver ahí, te tomas un selfie y se valida tu identidad, ¿no? Y después ya puedes pasar a completar los otros 2 campos importantes para ya pasar a invertir. Primero el de la cuenta bancaria, de dónde va a salir tu plata y a dónde te gustaría que eventualmente te transfiramos cuando retires. Y después, otras preguntas de datos adicionales tuyos que digamos, por regulación tenemos que pedir. Es como estar firmando el contrato de administración para participar. De hecho, una vez que terminas este onboarding, que terminas completando estos datos, te llega a tu correo la copia del contrato. Después llenas el perfil de riesgo con un pequeño cuestionario de 4 preguntas y nosotros te vamos a recomendar un fondo según tu perfil. Un poco de lo que hemos estado hablando. ¿Qué porcentaje de tu plata es el que quieres destinar? ¿Cuánto tiempo planeas invertir? ¿Qué tanto conoces este tema? Y en base a eso vamos a encontrar un perfil de riesgo para ti. Entonces, por ejemplo, acá en Flip encontramos el perfil de riesgo del búho consciente. Alguien que tiene un perfil de riesgo moderado, no se quiere arriesgar demasiado y prefiere algo un poco más conservador. Ahí está el fondo mutuo PMG, que es el fondo del que les hablamos, ha tenido un crecimiento promedio anual de 5%. Los otros perfiles son el de la Cobra y el del Panda, que ya pueden ver ahí si tratan, ¿no? Y una vez que uno ya entre a, a su perfil, que ya creó su cuenta, esto es lo que le va a salir. El menú principal, por ejemplo, el saldo invertido que tienes, los rendimientos, y si tú apretas que quieres conocer nuestros fondos o quieres hacer una operación, acá en la pestaña de operaciones, escoges el fondo que quieras. Ahorita los 2 que están operativos son el del Búho y el de la Cobra, los 2 que le hemos estado conversando. Y una vez que lo seleccionas, simplemente pones la cantidad de plata que quieres invertir y el número de cuenta al que tienes que transferir te va a aparecer ahí. Haces la transferencia desde tu app del banco o desde la computadora, también se puede, y listo, se acabó. Es un proceso de 5 minutos para poder acceder a estas inversiones que puedes hacer desde tu celular o desde tu computadora. Después, a través de Flip y la aplicación, tú puedes hacerle seguimiento diario al valor de tu inversión adicional al estado de cuenta mensual que siempre vamos a enviarles por correo. Me cuenta, Jao, si te quedó alguna duda sobre el proceso. Y de nuevo, me gustaría enviarles el link acá por el chat de a dónde pueden acceder también a descargarse el app y a nuestra página web. En ese link que les he mandado tienen acceso a nuestra página web, al canal en los que podemos conversar personalmente, a nuestro chat de inversiones, de Invertir sin Corbata, que los que no están los invitamos, es un chat donde hablamos todos los días, y conocer los demás canales que tenemos, en ese link que acabo de mandarles de Linktree. No sé si queda alguna otra pregunta por ahí en el chat que no he visto. Creo que había una pregunta de Sandra, no sé si lo respondimos. Ahí se la respondí por el chat, creo que era la de si es que tienen alguna opción para invertir a corto plazo, ¿no? Sí, De esa. 3 meses. A ver, Alex, ¿puedes contarnos un poco? Sí, ahí básicamente le dije que hoy por hoy no tenemos una opción que podamos recomendarte para el corto plazo, porque en el corto plazo en cualquiera de nuestros fondos puede haber una volatilidad que en el momento en el que quieras sacar el dinero puedas estar por debajo del mercado. Sin embargo, pronto sacaremos un fondo de
de renta fija, el cual tiene una volatilidad mucho, mucho menor y eso se podría adaptar un poquito más para una estrategia de corto plazo, ¿no? Pero por ahora, los dos fondos que tenemos se recomienda quedarse invertido por un plazo mayor, por lo menos de 3 años. Ahora, independientemente de eso, en el mercado existen alternativas de fondos de muy corto plazo, ¿no? Que se llaman así, muy corto plazo, en soles o en dólares, dependiendo del objetivo que tengas, de en cuánto tiempo necesites esa inversión. Y normalmente son inversiones que están hechas en depósitos a plazo, ¿no? En el sistema financiero local o bonos de muy cortito plazo. Eh, Eso es una alternativa, digamos, que puedes tener para el destino de esos fondos que vas a necesitar, digamos, en el muy corto plazo. Gracias, Gonza. Y gracias, Sandra, por tu pregunta. Este, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Como ya hemos hablado del proceso de inversión en Flip, de un poco de la coyuntura, de, de consejos sobre cuánto invertir o a qué perfil acceder sobre nuestros fondos. Si a alguno le queda alguna duda sobre lo que pasó en el mes, sobre la presentación de Julia o de lo que hemos estado conversando, adelante. Este es el momento para hacer cualquier tipo de pregunta. E igual, como les comentamos, la grabación la vamos a compartir. En este link que mandé del Linktree está el acceso a nuestro Instagram donde estamos compartiendo la grabación. También en el chat de Telegram, a los que los invitamos a unirse, entrando ahí al link. Y también en nuestras demás redes sociales como LinkedIn o Facebook. Nada, si ya no queda ninguna otra pregunta, creo que... Ah, bueno, acá tenemos una última pregunta de Pedro. Un resumen breve de por qué la caída de la bolsa. De repente, Julia, podemos sintetizarle a Pedro qué pasó en el mes rápidamente. Claro. Igual, también podemos hacer un resumen del año, recordar un poquito. El año pasado, el mercado de acciones y el de bonos de Estados Unidos, algo que no se veía hace muchísimo tiempo, cayeron en conjunto. El mercado de acciones de Estados Unidos cayó aproximadamente 18% y el de bonos cayó aproximadamente 13%. Esto se debió a la incertidumbre que se tenía sobre si iba a haber una recesión económica y la subida de tasas que se dio para poder controlar la inflación. Sin embargo, este año, el año comenzó muy bien, bueno, continúa bien. Tuvimos uno de los mejores inicios de año en 25 años. Esto fue liderado por las acciones de las empresas tecnológicas, que están mostrando un gran regreso este año, y liderado bastante por la industria de inteligencia artificial. Sin embargo, en agosto, Fitch, una empresa calificadora de riesgo, rebajó la clasificación crediticia de Estados Unidos debido a las discusiones que se dieron por el límite de deuda de Estados Unidos. Esto hizo que en agosto el mercado caiga un poco debido a esta incertidumbre por la rebaja crediticia. Sin embargo, personas bastante importantes e influyentes de Estados Unidos, como Janet Yellen, por ejemplo, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, han mencionado que esto es injusto, es desactualizado. Conocemos todos que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es el sistema financiero más sólido del mundo. También salió a hablar Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más importantes de todos los tiempos, a decir que esto es algo que no debería preocuparnos. E igual, esta rebaja de calificación crediticia ha sido algo que ya ha pasado antes. En el 2011, S&P, que es otra clasificadora de riesgo, rebajó la clasificación crediticia de Estados Unidos. A pesar de eso, el mercado de acciones de Estados Unidos siempre tiene una tendencia al alza y eso es algo bastante importante. Aquí podemos regresar a una diapositiva de la presentación para mostrarlo. Aquí está. A pesar de esta rebaja en la clasificación crediticia, el mercado más profesional del mundo, que es el mercado de bonos de Estados Unidos, igual mantiene un rendimiento positivo en lo que va del año.
Los bonos de gobierno de corto plazo tienen un rendimiento acumulado de 1,53% y los bonos de gobierno de mediano plazo tienen un rendimiento acumulado de 0,53%. Como les contaba, esto es algo que no debería preocuparnos porque ya ha pasado antes y si bien en ese momento el mercado tuvo una corrección, a la larga la tendencia siempre es al alza porque el mercado de Estados Unidos es eficiente, tiene la capacidad de reinventarse, de salir adelante, de pasar por las crisis y regresar con más fuerza. Y siempre su economía está bien, claro, por supuesto hay ciclos económicos, pero en el largo plazo es una economía súper sólida y súper eficiente, lo cual se refleja en su mercado de acciones. Nos cuentan si está bien o conversamos un poco más sobre eso. Gracias, Julia, por el resumen. Y gracias, Pedro, por la pregunta. Ya como para recapitular, como para que si te preguntan qué pasó en el mes, tú también puedas responder lo que escuchaste hoy acá. Después hay una última pregunta de Zaida, sobre si las inversiones son riesgosas, si invierto con Flip, generaré siempre rentabilidad o podría perder mi capital. Zaida, como hemos ya también contó un poquito Alex hace un rato, de hecho que todas las inversiones tienen un riesgo. ¿Cómo medimos el riesgo en este tipo de inversiones? Según cómo se mueven los precios, o sea, qué tanto fluctúan. Tú puedes invertir en una acción que vale $100 y al día siguiente va a valer un poquito más o un poquito menos. Entre más se mueva ese precio día a día, digamos que tiene más riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo en este tipo de inversiones, y al igual que en todas las inversiones, siempre va a estar. Y lo que nosotros hacemos en busca de minimizar el riesgo, mitigarlo lo más posible, es invertir en un portafolio, o sea, invertir bajo una estrategia y filosofía conservadora, totalmente diversificada, enfocada en el mejor mercado del mundo, el de Estados Unidos. No invertimos en otra cosa porque no queremos incurrir en más riesgos. Entonces, digamos que prácticamente el único riesgo al que te expones invirtiendo en estos fondos es al de movimiento de mercado de Estados Unidos. Tratamos de todos los demás mitigarlos y minimizarlos lo máximo posible. Podrías perder tu capital, podrías subir y bajar el valor de tu inversión. Eso es normal en la bolsa. Y en el mercado de Estados Unidos siempre ha habido tanto subidas como caídas. Solo que ha habido más subidas que caídas y por eso a largo plazo la tendencia del mercado va para arriba, como mostró Julia hace un rato y lo está mostrando ahorita también en la diapositiva. Si puedes ver, Saida, la línea azul que representa el mercado de acciones de Estados Unidos, a la larga va para arriba. A pesar de movimientos cortitos en el corto plazo, subidas y bajadas, a la larga está yendo para arriba. Entonces, a largo plazo, esta estrategia, que significa conservadora, porque Estados Unidos es lo mejor que hay, es la que te va a permitir a largo plazo generar mayor rentabilidad. Que tú pierdas tu capital sería la misma probabilidad de que esta línea azul llegue al piso y se convierta en cero. Para que eso pase, las 500 mejores empresas de Estados Unidos tendrían que quebrar. Es más, todo el mercado de Estados Unidos, porque el S&P 500 siempre está teniendo las 500 mejores del momento. Entonces, para que nosotros invertimos ahí, los dos fondos de Flip tienen exposición al S&P 500, que son las 500 mejores empresas. Para que tú pierdas tu capital, tendría que haber una catástrofe, y si hay una catástrofe en el mercado de Estados Unidos, prácticamente habría una catástrofe en todo el mundo. Entonces, el riesgo en que incurres en estos fondos es el de las fluctuaciones de precio, que el valor de tu inversión se mueva en el corto plazo, pero esta estrategia está enfocada y diseñada para que en el largo plazo se genere esa rentabilidad que siempre ha existido en el mercado de Estados Unidos. Después hay una pregunta de Juanito. ¿Qué tal, Juanito? Buenos días. Gracias por conectarte ahí. Nos pregunta, sé que siempre es buen momento para invertir, pero en el corto plazo, ¿consideran que los precios están altos para invertir ahora en un plazo de 3 a 6 meses, como para el fondo agresivo? Hola Juan. Efectivamente, para invertir en el corto plazo, mucha gente puede ver cómo se están moviendo las cosas y hacer especulaciones o digamos, tratar de prever qué puede pasar con la incertidumbre que hay. Siempre hay incertidumbre porque el mercado está sujeto a lo que pueda pasar, a lo que pueda pasar con las empresas, a lo que pueda pasar con la economía, a lo que pueda pasar incluso con las decisiones, por ejemplo, como la que va a tomar la Reserva Federal sobre las tasas de interés que se reúnen cada cierto tiempo. Saber qué puede pasar o considerar que los precios están altos, lo único que podemos hacer es mirar un poco para atrás, ¿no? O sea, si podemos ver
el S&P está todavía más o menos a un 7% de lo que fue su máximo histórico en enero del 2022. En ese sentido, tú puedes decir, oye, todavía estamos, después de casi 2 años, 7% debajo de donde estaba el máximo histórico. Entonces, en ese sentido, tú puedes decir, oye, que hay espacio para apreciación, incluso para recuperar parte de esos 2 años perdidos. Sin embargo, es difícil predecir si me dices 3 a 6 meses, porque, por ejemplo, si la Fed o la Reserva Federal de Estados Unidos sigue subiendo las tasas de interés, 3 o 6 meses puede quedarte un plazo corto para que tú veas un rendimiento positivo, porque la mayor tasa de interés hace que los precios de las acciones o caigan o no permitan que suban si la economía está caminando de buena manera. Esas incertidumbres, esas especulaciones hacen que predecir qué puede pasar en 3 o 6 meses sea muy difícil saber. Si tú me dices en un plazo más largo, como hemos podido ver en la gráfica, uno puede pensar que las acciones van a seguir ese camino positivo. Sin embargo, 3 a 6 meses puede ser un periodo muy corto para poder predecir qué puede pasar. Si uno quiere especular y uno quiere, digamos, tratar de jugar a que creemos que puede pasar, o sea, nosotros vemos las cosas de manera positiva, ¿no? Vemos las acciones con las empresas caminando de manera correcta, con buenos resultados, buenas ventas. Vemos que la inflación está cayendo, controlándose, pero existen pues estos factores, estas incertidumbres que pueden hacer que las cosas no sigan de esa manera como nosotros pensamos. Por eso también la disciplina de invertir de una manera conservadora, la disciplina de comprar cuando cae, vender cuando regresa, de una manera estricta, para permitir que las emociones no participen de las decisiones de inversión. Entonces, esa es la forma como nosotros seguimos, esa es la forma como hacemos las cosas. Y si bien podemos ser optimistas, mal haría en decirte si de aquí a 3 o 6 meses las acciones van a estar bien o no. Gracias por tu pregunta, Juanito, y gracias a ti también, Mario. ¿Alguien quisiera hacer una última pregunta? Si no, creo que ya podríamos ir cerrando por hoy, pero no vaya a ser que alguien se quedó con alguna duda, nos avisan. Mientras, les voy agradeciendo a todos por conectarse el día de hoy. Nosotros, como siempre, felices de estar acá con ustedes, como todos los meses. Este es un espacio para conversar sobre lo que ha pasado en el mes en el mundo de inversiones, contar sobre nuestros fondos, cómo les ha ido y presentarnos un poco. A los que no nos conocen y a los que vienen por primera vez, de eso se trata, ¿no? Nosotros somos Grupo Independiente, un grupo que ya lleva 15 años en el mercado, manejando 250 millones de dólares, con la misma filosofía de inversión conservadora en Estados Unidos, porque creemos firmemente que mientras menos riesgo tomes, más rentabilidad puedes hacer a largo plazo. Nosotros hacemos un montón de esfuerzos para darnos a conocer un poco más y aportar desde nuestro punto de vista, en línea con nuestro propósito de ayudar a las personas a que estén tranquilas con su dinero de inversión. Y para eso tenemos diferentes canales. Como les mandé el link y se lo vuelvo a mandar una vez más, en ese pueden acceder a nuestros diferentes canales y así estar atentos a todo lo que va pasando en el mercado. Así que si ustedes quieren ir familiarizándose un poco más con este mercado, entender un poco más de cómo funciona antes de animarse o animarse a meter un poco más, los invitamos alegremente a que nos sigan en estas redes, en estos canales, nos busquen en las redes sociales como Flip Inversiones, que prueben descargándose el app para que conozcan cómo funciona y nosotros vamos a estar ahí siempre contándoles, explicándoles, hablándoles en fácil, fomentando esta cultura de inversión para que eventualmente se animen a participar de estos fondos si es que así lo consideran, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Ahí justo Pedro tiene una última pregunta. ¿Cuáles son los eventos que podrían generar fluctuaciones más importantes en la bolsa? ¿Cuándo suceden y cuándo será el próximo? Creo que un suceso importante que se viene es el del dato de inflación, ¿no, Johnny? Sí, así es. De hecho, el dato de inflación se publica la semana que viene, el día 13, y es el evento más importante en el corto plazo, ¿no? Esta publicación va a servir para que la Reserva Federal pueda tomar una decisión en su siguiente reunión, que es en septiembre, ¿no? La inflación es la principal preocupación que viene, sí, que es la principal preocupación de la Reserva desde el año pasado, ¿no? Y ellos han decidido elevar el costo del dinero desde marzo del 2022 y por ende buscan nuevas señales
sobre cómo viene la inflación en los últimos meses y así tomar una mejor decisión sobre si subir o no la tasa de interés. Gracias, Johnny. Así que eso es, Pedro. Y vamos a estar contándoles en nuestras redes, en el día a día, qué es lo que va a pasar con esa decisión y qué otras cosas van a pasar que muevan al mercado. Recuerden que la grabación la estaremos compartiendo también. Y sin más, agradecerles a todos por conectarse hoy. Nos vemos la próxima. Buenos días.